Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con Ángela Frías sobre los pendientes en materia de prisión preventiva. Acompáñenme. Estimada Ángela, bienvenida a Abogacía Trabajando. El día de hoy, pues es un gusto para mí tenerte como abogada penalista en este espacio para conversar sobre este tema que ha dado mucho de qué hablar, del tema de la prisión preventiva. En México, por supuesto, es un tema que ha sido objeto de debate, reformas en los últimos años, tenemos por ahí sentencias de la Corte Interamericana, en fin, un tema que en definitiva impacta en el derecho penal, por supuesto, pero también en muchas personas en nuestro país. Así que, ¿quién mejor que tú, como abogada penalista, insisto, para conversar sobre este tema, ya que tienes además pues un enfoque en el cual lo vives diariamente? Y es por eso que te preguntaría, Ángela, ¿en qué momento estamos con este tema? ¿Cuál es tu opinión, digamos, sobre la prisión preventiva en México y si está bien utilizada como medida cautelar? Bueno, Rodrigo, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto aquí compartir este espacio pues con los amigos de la barra y con todas las personas interesadas en un tema, porque vaya que de verdad es súper importante que, aunque no sean abogados, que tengan conocimiento de esta situación y que estén informados, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, pues primero hay que partir del entendido de que nuestro sistema jurídico en materia penal se está consolidando. Estamos viviendo algo que es histórico porque es la primera vez que vemos, digamos, a abogados jóvenes, si lo queremos ver así, esta implementación de este sistema de corte acusatorio y lo estamos viendo consolidar. Cada día se va formando con criterios distintos. Ahora, cuando surge este sistema que se reforma nuestra Constitución en el año 2008, incorporan la figura de la prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional. Pasa el tiempo y se reforma nuevamente el artículo 19 constitucional en el año de 2019 y aumentan el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. Entonces, bueno, esta figura ha sido muy polémica precisamente porque de hecho surge y desde que surge en la reforma constitucional del 2008 nace, digamos, viciada porque contraviene lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que México firmó y ratificó y que nosotros aceptamos la competencia de la Corte Interamericana. Entonces, digamos, desde que nace la prisión preventiva oficiosa, ya nació con un vicio, es decir, ya viene mal, de origen, de nacimiento. Ahora, actualmente, digamos, ahorita México fue condenado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero del 2023. En el 2023, la Corte Interamericana tenemos otra sentencia que es una previa, pero me voy a enfocar en la sentencia del caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México por el uso de dos figuras. La primera fue el arraigo y la segunda la prisión preventiva oficiosa. Entonces, las personas que demandan al Estado mexicano estuvieron 17 años en prisión preventiva. Mientras se les investigaba, estuvieron encerrados, aparte de que sufrieron tortura y muchas cosas, muchas violaciones a sus derechos humanos. Aquí lo más relevante es el uso de dos figuras, tanto del arraigo, es decir, encerrarlos, torturarlos y aparte guardarlos, digamos, en una cárcel 17 años mientras los investigan. A Está raíz terrible. Claro, claro. La verdad es que de hecho, pues yo creo que van a salir por ahí algún documental o algo, porque de verdad que creo que somos el único país en el mundo que tiene la figura de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, estas personas demandan al Estado mexicano precisamente por el uso de estas figuras y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al Estado mexicano en esta sentencia principalmente dos cosas, que es como lo más, digo, obviamente todo es importante, pero creo que son dos cosas muy importantes y esto nos da pauta para esto que quiero comentar. Número uno, la Corte Interamericana obliga a México y le dice, Estado mexicano, tienes que adecuar tu ordenamiento jurídico para que esta figura de la prisión preventiva salga.
nosotros sabemos o cuál sería la vía para darle cumplimiento a esto que te dice, oye, la prisión preventiva oficiosa no puede continuar en tu ordenamiento jurídico, tienes que reformar tu norma, tu ley, tu constitución. Entonces, pues lo que tienen que hacer, digamos, la vía de cumplimiento es a través, digamos, tenemos dos alternativas. Uno, en todo caso, quien tendría que reformar sería el legislativo, ¿no? Nuestro Congreso de la Unión. Y Ujú. número dos, ver de qué manera pudiéramos en lo que se reforma y se deroga esta prisión preventiva, esta figura, los jueces, quienes son los impartidores y administradores de la justicia, tendrían que ver una alternativa pronta en lo que el legislativo hace lo propio. Obviamente, pues una de las funciones, ¿verdad?, de nuestros jueces es la interpretación de las normas. Entonces, vía interpretación, digamos, no darle una vuelta, ¿no? Sino más bien buscar una alternativa para darle cumplimiento y evitar que se sigan violando los derechos humanos de todas las personas que tenemos en prisión y las que van, ¿eh? Porque ahorita en lo que está este programa, una persona más está ingresando a la cárcel en prisión preventiva oficiosa. Entonces, ese es el primer mandato, digamos, o la primera condena de la Corte Interamericana. La segunda es que esta sentencia del caso García Rodríguez y Reyes Alpizar le habla a los jueces y les dice, ustedes ahora sí que son garantes también y son los vigilantes del Ujú. cumplimiento de la Convención Americana. Entonces les habla a los jueces y les dice, al final de la sentencia, les dice a los jueces que tienen que hacer control ex oficio de convencionalidad, es decir, interpretar nuestra Constitución, armonizarla con la Convención Americana y adecuar, digamos, o hacer una interpretación que sea más favorable para las personas. Y esto ha traído un problema para nuestro país porque ahí viene digamos, lo relevante o lo técnico para jugar. Interesante, sí. Actualmente, nuestro país está confrontado, si queremos verlo así, en criterios. Hay dos visiones. Estoy hablando de la sentencia, ¿cómo vamos a cumplir con esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de Ujú. prisión preventiva oficiosa? Hay dos posturas. Uno, los jueces que ya escucharon esta sentencia de la Corte Interamericana y dicen, ok, en mi papel de órgano impartidor de justicia, voy a hacer un control de convencionalidad, voy a hacer una interpretación más favorable para las personas. Pero por el otro lado tenemos otros jueces que dicen, yo no voy a hacer nada hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie. Así me diga la Corte Interamericana, misa, yo no lo voy a acatar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo mi interpretación y si la Suprema Corte no nos ordena que hagamos o que nos haga un criterio, digamos, que nos diga cuál es la metodología para poder inaplicar esta hasta en tanto se Claro. reforma la Constitución, pues entonces, digamos que pues que las cosas sigan como están. Y la verdad es que esto es un problema que ya subió a interpretación y gracias a los abogados postulantes, ¿no? Que pues muchos estamos ahí peleando todos los días. ¿Qué es lo que tenemos? Dos criterios principales tratándose de el amparo, que se están presentando demandas de amparo precisamente por el uso de esta prisión preventiva oficiosa, Ujú. que desafortunadamente lo entienden como automática, ¿no? Porque muchos jueces pues ya vinculan a una persona y dicen, bueno, pues ya como la Constitución dice que es prisión preventiva oficiosa, pues en automático y nos saltamos a la siguiente fase del cierre de medidas. Ni siquiera te dan oportunidad de hablar. Pero bueno, tenemos dos posturas en el país. Nuestro país está dividido en plenos regionales. Tenemos el pleno norte, centro-norte y el pleno centro-sur. Ujú. Eh, Sentencia 46 diagonal 2023, que es una contradicción. Tenemos que el pleno regional centro-norte del país ya, digamos, ellos dicen, o el criterio sostenido es que cuando se presenta la demanda de amparo en contra de la prisión preventiva oficiosa, cuando se resuelve respecto a la suspensión, es con efectos restitutorios, es decir, ordenan a los jueces de control que en 48 horas citen o convoquen audiencia a las partes para que debatan sobre la medida cautelar, es decir, para que la prisión, digamos, si el Ministerio Público va a pedir prisión, que la justifique, que diga cuáles son los motivos y que no sea en automático.
Y entonces le dan oportunidad de abrir este debate para que las defensas, pues nosotros hagamos pues nuestro trabajo para defender al cliente o Claro. los asesores jurídicos, pues ellos también apoyen, digamos, al Ministerio Público. Si bien ellos no pueden pedir la prisión, pero pueden apoyarlo, digámoslo así, con algún argumento. Y por el otro lado, tenemos al Pleno Regional Centro Sur, que es de Puebla, tiene sede en Puebla. Y entonces el criterio de ellos Ujú, es, no hay manera. Como tenemos una acción, tenemos la acción, la 293, ¿no? Surgieron, bueno, pues varias tesis derivadas de esta contradicción. Entonces, ellos consideran que no se puede ir más allá de lo que la norma establece en el sentido de la interpretación que se le da al artículo 166 de la Ley de Amparo respecto a los efectos de la suspensión. Y ellos dicen, si bien en el norte sí están dando oportunidad a que en 48 horas se citen audiencia para que se debata, ujú. aquí nosotros no. Entonces, o sea, son dos visiones y pues pobres de los imputados que están en el sur porque pues ellos se van a Claro, prisión y los del norte sí, a ellos sí les van a dar, o sea, se les está dando oportunidad de que abran un debate para que sus defensas hablen, porque desafortunadamente cuando estamos en las audiencias, pues no te dejan hablar los jueces porque dicen, como es prisión preventiva oficiosa, pues diga, lo entienden como en automático, ahora sí que por default, y vámonos a la siguiente, o sea, te vinculan y luego ya te van al cierre, al debate para el cierre de la investigación complementaria y no te dejan hablar, o sea, no puedes ni siquiera argumentar. Ahora, este es el problema que estamos teniendo ahorita en el país respecto a la prisión preventiva oficiosa. Ahora, lo ideal sería que los jueces, sin necesidad de que uno fuera o acudiera a la figura del amparo, que desde la audiencia ellos hicieran una argumentación y ellos claro. pues no inaplicar, sino más bien hacer una interpretación. Ahora, yo creo que aquí un punto importante, Rodrigo, es la metodología para inaplicar o interpretar más favorable a la persona. Porque, por ejemplo, tenemos algunos jueces, como el juez Osorio, que tiene una interpretación que hace un planteamiento respecto a lo que se entiende por restricciones. Pero hay otras visiones que por ahí ya he escuchado de algunos juzgadores y la forma en la que hacen la interpretación es distinta, pero digamos, el punto aquí es la metodología. Si suponemos que tenemos la 293, o que es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que la Suprema Corte dice, tratándose de restricciones a los derechos, se estará a lo que la Constitución ordena. Y como la prisión preventiva oficiosa está dentro de la Constitución, pues se queda, digámoslo así. Esa es una Claro. interpretación genérica, digamos. Pero hay más metodologías y algunos jueces, por ejemplo, han planteado que se utilice la metodología del test de proporcionalidad, que se hagan una interpretación de 4 pasos para ver si efectivamente pudiéramos, digamos, como superar esta restricción y verle la salida para poder interpretar favorablemente. Otros están utilizando la metodología de la interpretación del artículo primero constitucional, que es el principio pro persone. Ujú. Y pues ellos están optando así, porque digamos que muchos jueces no quieren hacer este control de convencionalidad ex oficio y ellos dicen, no, porque si no yo me voy a meter en un problema si yo incumplo o inobservo lo que la Suprema Corte Mexicana en antecedentes, digamos, en precedentes ya ha resuelto. Entonces, digamos que nuestros jueces están en esta disyuntiva, si lo queremos ver así. Claro. Muchos dicen, pues yo no me meto en problemas, yo no quiero quejas en el Consejo de la Judicatura, ni el Consejo, ¿no? de mi estado, y pues hasta que la Corte resuelva. ¿Y qué es lo que tenemos actualmente? Ya está esto planteado en la Suprema Corte y quien tendrá que resolvernos y darnos la metodología tendrá que ser ahora pues la Corte, porque pues ya vimos que hay dos posturas Claro. en el país. Otro punto importante. Y Ángela, y te iba a decir rapidísimo antes de continuar, porque me parece importante esta falta de homologación, si lo queremos ver así, ¿no? En el país, y esta disyuntiva, este papel en el que pues, los juzgadores quedan, porque como tú bien comentas, por un lado entonces tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciéndole al Estado mexicano que termine con la prisión preventiva, ¿no? Los alcances que ha tenido, y por otro lado, digo, más allá de que en el 2024 está pendiente para el tema de Suprema Corte, como bien acabas de explicar, qué van a resolver, qué ha resuelto previo a la Suprema Corte sobre este tema, porque entonces estos dos criterios se basan en hacerle caso o a la Suprema Corte o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual está complicado para un juzgador, como bien comentas, porque además
pues es de suerte, dependiendo entonces en dónde estés, tú como persona imputada o afectada, para realmente ver cuál va a ser el criterio que van a tomar respecto a la prisión preventiva. Actualmente la Suprema Corte ya ha, dado una postura, o digamos previo a esta que tienen que plantear en 2024. No lo tenemos. No hay, solamente hay interpretación. Nada. Nada, solamente respecto a los efectos de la suspensión en el amparo, pero son, Uh digamos, -huh. genéricas y o lo que nos han dado algunos criterios, que incluso por ahí hay alguno de la segunda sala, obviamente ni siquiera es la primera, es la segunda sala, respecto a los efectos, porque se considera que sí se da, digamos, se otorga la suspensión provisional. Como la ley de amparo tiene una parte en específico, que es el 166, y te establece, digamos, en un apartado tratándose de la prisión preventiva, ¿qué se tiene que hacer? Entonces Uh dicen, yo -huh. no puedo, digamos, no puedes interpretarlo más allá de lo que la misma ley de amparo te da. Entonces, por eso, pero no hay un criterio, ¿eh? No hay un criterio, por eso se está pidiendo ya que la Corte entre al estudio, porque hay una inseguridad jurídica, porque imagínate, si eres imputado en el estado de Hidalgo, a que si cruzas, ¿no? Digamos, pones un pie en el siguiente estado, entonces ahí sí te va a aplicar. Entonces es una inseguridad, ¿no? Incluso para los litigantes, porque dices, híjole, ¿no? O sea, ¿a dónde me conviene más litigar? ¿Allá arriba o acá abajo en la zona sur del país? Y es muy, es inseguridad para todos. Sí, totalmente. Ya hablabas un poco del tema de convencionalidad y demás. ¿Qué nos puedes decir justo sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa? Sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, mira, La, como tal, la prisión sí está, o sea, digamos, sí es aceptada como medida cautelar, la prisión, así, prisión preventiva, sola, sin apellido, yo le digo a mis Mm. alumnos, sin apellido. La prisión preventiva, así solita, obviamente está justificada, está reconocida por diversos tratados internacionales, perdón, por sentencias de la Corte Interamericana que precisamente nos dan las finalidades de la prisión. Y fíjate que esto es súper interesante porque aparte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos únicamente reconoce dos finalidades para la prisión preventiva. Uno, que es que no se impida, digamos, la imposición sería para que no se impida el desarrollo del procedimiento, y número dos, para no evadir la acción de la justicia. Convencionalmente, esos son los únicos dos fines de las medidas cautelares, en este caso de la prisión Mm. preventiva. En nuestro país agregaron una tercera que es para seguridad de la víctima, testigos o comunidad. Eso convencionalmente, y ojo aquí porque en algún momento alguien lo va a plantear también. Esa finalidad de Claro. la medida cautelar, eso no está en ninguna sentencia, digamos, y no está, digamos, convencionalmente ese fin no está establecido. Entonces, estos dos fines únicamente están, pues, digamos, aceptados en las sentencias. Por ejemplo, voy a mencionar algunas por si alguno de de las personas Claro, quiere. importante, El sí. caso Bayarri contra Argentina, en su párrafo 74 nos habla de los dos fines de las medidas cautelares. Otra vez, dos fines nada más. El caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador, párrafo 103, igual, los dos mismos fines. Y tenemos, por ejemplo, también en el García Rodríguez y en el Reyes Alpizar, aquí un tema que en el párrafo 159 nos habla respecto al peligro. Y ese es otro de los debates que actualmente tenemos en la prisión preventiva. La prisión preventiva justificada. Porque, ¿qué es lo que está Uh -huh. pasando? Que estamos abusando ahora de la prisión preventiva justificada. Hay muchos jueces que obviamente, digamos, inaplican prisión preventiva oficiosa y terminan regalando prisión preventiva justificada amarrada, digamos, con pincitas. Y perdón la expresión de agarrada con pincitas, porque vemos que muchas veces los juzgadores terminan supliéndole al Ministerio Público y ellos terminan haciendo argumentaciones que ni siquiera pidió el Ministerio Público. Y cualquier cosita quieren, digamos que, o ya lo justifican y entonces eso ya es un riesgo y le imponen prisión preventiva.
Yo creo que uno de los, digamos, ahorita de los desafíos que estamos enfrentando los litigantes y en general en la materia penal es ahora la prisión preventiva justificada, porque se está abusando de esta figura y muchas veces de justificada no tiene absolutamente nada. Yo le quiero recomendar a la audiencia, que por ahí lo subía a redes sociales, lean ahora sí que a los litigantes, les quiero recomendar el amparo en revisión 551 diagonal 2021. El ponente es el magistrado Roberto Bando Pérez y su secretario es Alan Malcolm Bravo de Rosas. Este es uno de los criterios más importantes que tenemos en materia de prisión preventiva justificada, porque en este se establecen qué sí tiene que ser, qué es un riesgo. Punto número uno. Y punto número dos, ¿cómo sí tendrían, digamos, los jueces que motivar sus resoluciones, sus determinaciones respecto a la prisión preventiva justificada? Porque muchas veces que policía tocó la puerta y no salió nadie, entonces quiere decir que el imputado no vive ahí y se va a prisión preventiva porque no tiene arraigo. Entonces, en esta sentencia del magistrado Roberto Obando, dice, no, a ver, primero, hay que partir del entendido de que los riesgos no se presumen, porque muchas veces tenemos audiencias y los jueces dicen, pues como tocaron la puerta y no salió nadie, quiere decir que no vive ahí. Entonces está presumiendo algo que ni siquiera está acreditado. Claro. Y obviamente, pues vamos con los detenidos en 48 horas, pues muchas veces tampoco tenemos esa información cierta. Entonces, este criterio yo le sugiero ahora sí que a los abogados, porque aunque es del estado de Puebla y no, digamos, no es obligatorio para todos, pero sí nos da esta ratio decidendi, esta interpretación, esta motivación, nos va a ayudar bastante para tener argumentos y decirle a los jueces, a ver, tampoco abuses de la prisión preventiva justificada, porque te repito, estamos, Totalmente. sí, claro, o sea, está en abuso esta figura que termina supliendo incluso deficiencias. Y luego viene otro que es la revisión de la medida cautelar, y luego ahí es un problema, porque quien te convocan a audiencia de revisión de medida cautelar es el mismo juez que te impuso la justificada. Y por lógica que te la niega, porque dice, pues yo ya resolví. Claro. Aunque digas tú que variaron condiciones, la verdad es que las audiencias de revisión de medida cautelar muy pocas veces son exitosas, son efectivas. ¿Por qué? Porque le tocan al mismo juez y por supuesto que él no Sí. se va a echar para atrás y no va a decir, no va a quitar. Apenas tuve un asunto, digo que no voy a entrar en detalles, pero la verdad es que la prisión, yo lo tomo la audiencia, ese caso yo lo tomo para la duplicidad, para la continuación de audiencia inicial, yo no llevé la inicial. Pero la verdad es que estaba agarrada así con pincitas. Obviamente solicito que se abra el debate y pues por supuesto que la jueza me dice pues cuáles son las condiciones. Pero de entrada que variaron, ¿no? Dice, porque pues yo no voy a, si no lo dijeron en la primera audiencia, aquí no me van a venir a decir información novedosa, ¿no? Entonces, de Claro. entrada, pues ella dijo, yo no voy a cambiar mi criterio porque yo ya dije por qué y San se acabó. Y entonces, pues ese es el problema de la audiencia de revisión de medidas cautelares, porque al final de cuentas, pues es el mismo juez y no, digamos, no se va a contar. Que no va a echarse para atrás. Y ahí está otro. Totalmente de acuerdo. Ese es uno de los. Oye, Angeli, te iba a preguntar, con toda esta explicación que nos das y la recomendación sobre todo de esta lectura, sobre todo para quienes son litigantes o postulantes, como bien comentas, en materia penal, ¿existen otras alternativas, digamos, a la prisión preventiva que puedan ser utilizadas y actualmente cuáles son los delitos que realmente sí ameritan prisión preventiva? Mira, actualmente, o sea, digamos, la prisión preventiva oficiosa se sigue aplicando. Y obviamente Ujú. se está combatiendo con amparos, 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 porque los jueces nada más no quieren, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es, Correcto. el catálogo, es importante que nosotros partamos del entendido que la prisión preventiva tiene dos características, que es excepcional y que es supletoria. ¿Por qué digo que es excepcional y supletoria? Porque en el artículo 155 del Código Nacional tenemos 14 medidas cautelares. Y tiene que ser excepcional porque cuando alguna de las otras 13 no sirva, digamos, no sea útil para ese caso, entonces podemos optar por la última, la número 14, que es la prisión. Yo te lo voy a decir ahora sí que, digamos, desde mi perspectiva, a lo mejor no puedo hacer una interpretación en todo el país, pero al menos de los casos que yo he tenido. Cuando logramos cambiar o cuando logramos poner en libertad a los imputados del delito, de verdad no hay nada que una persona no aprecie tanto como su libertad. El solo hecho de haber estado 48 horas les da, digamos, un sentón, digamos, o una conciencia que dice, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas.
Y no quiero volver a entrar ahí, no quiero regresar, porque ya saben cómo es la vida, cómo es el trato, ¿no? Que para nosotros es un día, pero para ellos es una eternidad. Entonces, No, sí, sí. valoran su libertad como no tienes idea, o al menos en los casos que yo tengo y mis clientes que están ahorita, digamos, fuera, que están yendo con presentaciones periódicas, no acercarse, no comunicarse, garantías económicas, son efectivas esas medidas cautelares porque de verdad que le tienen un terror a regresar a la prisión. Y entonces cumplen sus medidas cautelares y son efectivas porque dicen, yo no voy a regresar, Lick, y te enseñan, ¿no? Porque tienen, aparte llevan sus calendarios. Y entonces, estamos viendo que de verdad crean conciencia porque ni siquiera son culpables todavía porque no han recibido una sentencia. Entonces, esta finalidad, digamos, este tema de las otras medidas cautelares, tenemos que, ahora sí que cambiar este chip o esta visión también social porque la gente dice, uy, está fuera, ya es impune. Y no, o sea, sigue su Claro, proceso, pero la persona está en libertad. ¿Quiénes sí tendrían que estar en prisión preventiva? Pues las personas que en verdad representen un riesgo. Ni siquiera quiero mencionar el tipo de delito porque todo tendría que debatirse, todo tendría que, los riesgos tendrían que acreditarse, digamos, en un nivel de una probabilidad alta de que en verdad ocurran. Todos los riesgos. Yo creo que no, tendríamos que desaparecer, volar completamente el segundo párrafo del 19 respecto a ese catálogo y abrir absoluta, incluso hablando de secuestros y otros delitos, ¿eh? Porque claro, el solo hecho de que se investigue a una persona no significa que lo hizo. Eso no significa. Entonces, totalmente de acuerdo. hasta que esté su sentencia, pues va para adentro, pero ya como cumplimiento, sí. Ángela, digo, nos están dando 5 minutos. Justo acabas de tocar un tema y te quería preguntar porque me parece muy importante lo que acabas de decir. ¿Qué pasa justamente, y que fue lo que derivó una de estas sentencias, con la gente que está en prisión preventiva pero aún no ha sido sentenciada? Pues mira, en realidad el término de la prisión preventiva tendría que, uno, ya tenemos criterios en el sentido de que son 2 años de prisión preventiva, ojo, preventiva. La preventiva nada más debería de Ujú, durar 2 años, pero los jueces, digamos, te hacen un descuento cuando son, cuando se dilata, digamos, por cuestiones de la defensa. Entonces, si son cuestiones de la defensa, ujú. ya tenemos criterios respecto a cuáles son, para ahora sí que te hacen un descuento, ¿no? Pero se tiene que hacer una audiencia para que se revise precisamente la medida y se suspenda, digamos, y le cambien la medida cautelar a la persona. Máximo 2 años en prisión preventiva. Ahora, es importante porque también esto se les hace el cómputo para cuando ya se va a cumplimentar. Es decir, si derivado de ello se le impone determinado pena, sí se le hace el descuento, digamos, o si lo queremos ver así, se le hace el cómputo de lo que ya estuvo. Pero la idea es que no exceda de 2 años de prisión. Y lo ideal sería que recibiera una sentencia antes de esos 2 años, pero bueno, desafortunadamente también las cargas de trabajo, ¿no? Vemos que es imposible. Que no lo permiten. Sí, es casi imposible, Sí, pero la idea totalmente. sería que antes de 2 años ya estuvieran sentenciados. Sentenciados. Ujú. Ángela, nos van a quedar escasos 2 minutos para concluir con el programa, la verdad es que el tiempo se va muy, muy rápido. Te pediría, ¿qué reflexión, digamos, puedes dejar a quienes nos escuchan y qué consideras tú que hace falta? O sea, ¿se debe, no sé, replantear el tema de la prisión preventiva? Ah, A ver, primero, creo que es importante que nosotros como abogados creemos conciencia en nosotros y también en nuestros representados, hablando también incluso como asesores jurídicos, no solo como defensas. ¿Qué pasa con el caso de las asesorías jurídicas? Nosotros también tenemos una labor importante porque hay que hacerle llegar el mensaje a nuestros representados siendo víctimas del delito, que el que una persona esté en prisión no significa que, primero, que la persona lo haya cometido, número uno, y número dos, que esto le va a satisfacer. Porque ahora tenemos un panorama amplio de los mecanismos alternativos de solución de controversias que no es necesario ni siquiera optar por instancias penales. Tenemos otras vías para resolver conflictos, porque muchos conflictos pueden solucionarse sin necesidad de decir quiero 100% la cárcel y no quiero reparación del daño, quiero verlo en prisión. No quiero suspensión, Claro. no quiero abreviar, ¿no? Entonces eso es una labor importante. Otro es que pues también nuestros legisladores pues ya se pongan a trabajar para darle cumplimiento porque tenemos muchos pendientes. Incluso la reforma del artículo 19 constitucional ya se va a vencer el término.
Cuando reformaron el 19 constitucional, quedaron que en 5 años iban a evaluar el resultado de la prisión preventiva y ahorita en el mes de marzo del 2024 se van a cumplir los 5 años que se establecieron me parece que es el cuarto transitorio de la reforma al artículo 19, que ordenaba que se revisara la efectividad de la prisión. Entonces hay que estar atentos porque esto ya viene ahorita para marzo, se tiene que evaluar y si no, pues obviamente replantearla y ya expulsarla de nuestro sistema jurídico. Y bueno, otro punto importante es que también pues ya los juzgadores ahora sí que ya le entren al tema y pues que hagan su trabajo, ahora sí que atendiendo a Claro. lo que les está mandando, incluso pues el llamado que les hace la Corte Interamericana en esta sentencia, de que ellos también pues obviamente son garantes del ordenamiento jurídico y de la interpretación de las normas, siempre ahora sí que en favor pues de las personas, ¿no? Investigadas del delito. Y pues creo que conciencia social, que es lo más importante, enviar este mensaje a la ciudadanía, que una persona esté fuera no significa impunidad, porque hay otras formas en las que se les puede hacer su reparación del daño y las personas pueden cumplir con sus penas. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Ángela, con un tema que por supuesto nos queda mucho, mucho por hablar. Incluso el espacio está abierto para que vamos viendo cómo evoluciona el tema legislativo, el tema Suprema Corte, para poderte volver a tener en el espacio, por supuesto, y hablar entonces de cómo fueron estos cambios que viene a lo mejor una vez que la Suprema Corte fije una postura y que el legislativo pues haga, como tú dices, su labor. No me queda más que agradecerte nuevamente el que hayas estado en este espacio. Muchas gracias, Ángela. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por habernos acompañado un episodio más de Abogacía Trabajando, con un tema que, bueno, pues ya Ángela nos dio, por supuesto, toda esta explicación. Esta falta de criterios homologados parece increíble, tanto en el norte como en el sur. Esperemos este año esta postura de la Suprema Corte de Justicia para ver entonces si empata con lo que ya dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con este tema que va a seguir dando de qué hablar, por supuesto, la prisión preventiva. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.